Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge y hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy y aún los que vayan a ver la repetición, pues también un saludo desde México, que es de donde yo me encuentro y pues bendecida por estar aquí y feliz porque pues es un reto cada gigante del que hemos escuchado, es un reto poder vencerlo con la ayuda de Dios, pero que sí se puede y que no él solamente quiere ponernos una mentira para pensar que donde estás es el final, por eso es el eslogan de esta radiodifusora, porque esa es la mentira que él quiere que tú y yo pues le creamos, que donde estás ya es el final de tu vida, que no hay un propósito, que para qué viniste al mundo, qué va a pasar con con tu vida, y para que te ahogues en un vaso de agua, como decimos, ¿no? A veces. Y bueno, pues el día de hoy el título es El padre de la mentira, porque hemos estado escuchando en estas últimas semanas sobre el arma que tiene cada gigante, que es la mentira. Entonces, si hablamos de que el padre de la mentira es Satanás, pues entonces él es el que ha capacitado a cada gigante para que justamente pues haya mentira en nuestra mente. Pero hoy el día de hoy vamos a ver que no nada más se queda en la mente, se queda en el corazón también. Ahorita vamos a ver una parte de la escritura en donde habla de eso. Pero bueno, seguimos viendo esta parte de los diferentes propósitos que nos hacen mentir. Veíamos que uno de ellos era para manipular, eh, para sacar algún provecho, otro era para deshacerse de alguna consecuencia, como lo hizo Caín. Él se quiso deshacer de lo que él había hecho y tuvo que mentir para hacerlo, ¿verdad? El haber matado a a su hermano Abel. Y vemos también que el 3 era para crear lástima y que lo ayuden. Entonces, no nada más, bueno, te invito a que veas las semanas pasadas para que puedas entender todo esto, pero veíamos que al final no solamente podemos decir que los gigantes son los culpables, no solamente podemos decir es que el diablo me ataca, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa al diablo y hay veces que él ya ni siquiera, él ya hizo su labor, él ya sembró en ti lo que es mentir. Pero, ¿qué hay de nosotros? Si nosotros queremos ser hijos del padre de la mentira o queremos ser hijos del padre de la verdad, que es Dios. Ahí es donde nos entra nuestra responsabilidad, porque el diablo ya hizo su trabajo, él ya te enseñó a mentir, él ya puso esa semilla plantada en tu mente y en tu corazón. Bueno, más bien tú y yo lo hemos decidido bajarlo al corazón, pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad de decir, ¿lo permito o no lo permito? ¿Quiero ser hija del padre de la mentira o quiero ser hija o hijo del padre de la verdad? Porque pues todos queremos ser hijos de Dios y es más bonito porque pues ser hijo del diablo, pues no, ¿verdad? Pero ya hemos leído en Juan 8:44 que justamente dice que los que hacen las cosas del diablo, pues entonces, o los que mienten, pues entonces son hijos del diablo, ¿no? O sea, las cosas, dice, las cosas de su padre quieren hacer, su padre el diablo quieren hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa responsabilidad de decidir, por eso Dios nos da ese libre albedrío para decidir de qué parte queremos ser. Entonces, si tú y yo, la semana pasada hablábamos de que si tú y yo
hemos sentido que hemos fallado en esa parte y que has mentido para manipular a alguien, has mentido para deshacerte de algo, como los niños, ¿no? Cuando mienten porque hicieron una travesura, rompieron algo y mienten para no tener la consecuencia de que su mamá o su papá les dé una corrección, ¿no? Y es lo mismo que como adultos llegamos a hacer. Hacemos algo incorrecto ante los ojos de Dios y queremos mentir. Sabemos que a Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Pero queremos mentirle a los demás para ocultar lo que hicimos, lo malo que hicimos, ¿no? Y, por ejemplo, una infidelidad totalmente es ocultar, es mentir, es, pues sí, es proteger esa mentira y llevarla a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, porque una mentira te va a llevar siempre a otra y luego a otra y luego a otra hasta que se te hace una bola de nieve y cuando ya sale toda la luz, pues esa bola se te viene encima, esa bola de nieve ya está tan grande que pues te aplasta y hay consecuencias y consecuencias feas. Entonces, si tú y yo estamos cayendo en cuenta con este tema que hemos fallado, que hemos mentido, que aún hemos mentido para crear lástima con alguien de, es que no tengo dinero, préstame porque no tengo dinero. Y es mentira porque sí tienes, pero lo quieres usar para otra cosa, ¿no? O para cubrir otra deuda, o hasta usas a tus hijos, y eso es lo más tremendo de todo, que muchas veces usa los padres a los hijos para seguir esa mentira, ¿no? Y entonces si te pregunta tu papá, yo no te di dinero para comprar tal cosa, pídele a él, ¿no? Y entonces el hijo lo hacemos partícipe o lo hacen partícipe de esa mentira, como cuando llega alguien a cobrarte a la casa, le dices a tus hijos, dile que no estoy. Ahí en ese momento, tú ya estás haciendo partícipe a tu hijo de que sea o empiece a ser no un hijo de Dios, sino un hijo del padre de la mentira. Entonces, ¿hasta dónde tú estás arrinconando a tus hijos? Porque ellos cuando son pequeños no toman esa decisión. Ellos lo traen pues ya del pecado que traemos desde Adán, pero como padres, tú puedes enseñarles qué es lo correcto, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y la mentira definitivamente es algo que no viene del Padre, que no viene de la naturaleza de Dios, sino de Satanás. Entonces, ¿hasta dónde tú como padre, porque eso te lo va a demandar Dios también? El día que te pida cuentas, te va a decir, tú orillaste a tus hijos a mentir, orillaste a tus hijos a que ellos fueran hijos de Satanás, que no solamente cayeran en las mentiras de los gigantes, sino también que ellos también participaran pues, de mentir, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con a quién le estás enseñando, porque no te estás llevando entre los pies a tus hijos. Bueno, otro propósito de mentir es para acaparar la atención de alguien y muchas veces la gente exagera una historia, inventa una historia, miente porque o quiere tener amigos, que eso pasa mucho en los jóvenes adolescentes, que mienten para pues tener amigos, o hasta los grandes. Tú encuentras en los trabajos personas que dicen, es que yo estudié en tal lado, porque si dicen que estudiaron en una escuela pública, no los van a aceptar, ¿no? O mienten en su currículum para ser aceptados en los trabajos, que ellos saben tal cosa, que trabajaron en tal lado y son mentiras que ni siquiera las pueden comprobar y cuando los confrontan, a ver, dame pruebas de que es cierto lo que me dices,
otra mentira más, ¿no? Es que se me perdió, es que nunca lo saqué, es que shalala, cuando me cambié de casa lo perdí. Y entonces otra mentira precisamente para o acaparar la atención o para obtener algún beneficio. Entonces, fíjate cómo las mentiras en todos lados las podemos ver, en todos lados. Y eso, pues obviamente estamos en un mundo caído que en donde este padre de la mentira quiere acaparar más gente para que todavía haya más aliados para él, porque entonces él ya su trabajo se lo hacemos más fácil, porque entonces ya no es las mentiras de los gigantes o las mentiras de él, sino entonces ya nos capacitó a ti y a mí para que trabajemos para él. Entonces tú mismo vas y les mientes a los demás o creas en ellos esas mentiras de yo creo que te va a ir muy mal porque yo conocí una persona que tuvo esta enfermedad y se murió. Y creas en ellos una mentira en vez de crear en ellos o que tengan fe, que tengan esperanza. Entonces, tú a veces exageras las historias y traes mentira a sus corazones, ¿no? Entonces, tú haces la labor que en algún momento le correspondía al gigante, tú ya estás apoyando esa parte, ¿no? Entonces, sí tengamos mucho cuidado que el Espíritu Santo te pueda hacer discernir en qué has estado mintiendo y que es tiempo de cortar con eso, que es tiempo de decir, yo no quiero ser hijo del padre de la mentira, yo quiero ser hijo o hija de Dios y para ser un hijo de Dios, pues tenemos que hacer lo que hace el Padre, ¿no? Otro es para no perdonar, mentimos, ¿no? Con tal de no perdonar a tal persona, ya te inventaste una historia y ya dijiste, o sea, si por ejemplo nada más te debía dinero, tú ya le metiste de tu cosecha y mentiste a los demás para que ellos digan, ay, no, pues con razón no lo perdona. No solo le debía dinero, sino también lo amenazó o también lo mandó a querer golpear o también no sé, golpeó su carro, ¿sabes? Son ejemplos que si tú te fijas, cuando una persona no quiere perdonar, se basa de mentiras para excusarse o escudarse y decir, ¿por qué creen que no lo perdono? Pero las cosas no fueron así, pero uno tiene que mentir para que pueda yo o sea más real el del por qué no o cubrir, ¿no? El por qué no perdono a la otra persona. Y bueno, hay muchos más propósitos. Otro que encontré fue en Hechos. En Hechos 5 hay una historia que me pareció muy fuerte, y que la quiero compartir contigo porque a veces decimos mentira piadosa. ¿Has oído esa frase de solo me eché una mentira piadosa? Hay una mentira pequeñita, pero es que Dios no habla de mentiras o pequeñas o grandes. Para Dios aborrece mentiras de todos los tamaños, sea una piadosa que creemos que no vamos a hacer daño o que no va a pasar nada o que no va a tener gran relevancia, nos echamos esa mentira. Pero para Dios es mentir, como tú lo quieras poner. Es más, ahí viene otra mentira del diablo que te dice, es una mentira pequeña, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Y entonces caemos en esas mentiras que para ti y para mí son pequeñas, pero que para Dios no son pequeñas. Dios aborrece las mentiras, él no está de acuerdo con que haya ese tipo de mentiras. Por eso, él cuando vio como Caín estaba cubriendo, como estaba diciendo, ¿sería acaso guarda de mi hermano? Como diciéndole a Dios, pues tú dónde estabas, ¿no? Que eres Dios, ¿no? Y ocultar esa verdad de yo lo maté,
Por eso, pues, sabemos lo que pasa con Caín, ¿no? Después lo que Dios hizo. Pero aquí en esta historia de Ananías y Zafira, yo encontré esta parte en donde se me hizo muy confrontante, porque dice que este hombre, Ananías, y su mujer se llamaba Zafira, dice que vendieron una heredad. Eso lo vemos en Hechos 5. Dice, y sustrajo del precio, o sea, agarró una parte del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, no, él no le estaba cubriendo nada a su esposa, los dos eran cómplices, ¿no? Agarró una parte del precio de la heredad que habían vendido y entonces dice que trajeron esa parte, esa pequeña parte, bueno, no dice pequeña, nada más dice que una parte, y la pusieron a los pies de los apóstoles. Y entonces Pedro, que tenía el discernimiento de Dios, del Espíritu Santo, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras o agarraras del precio de la heredad? Fíjate cómo el Espíritu Santo y cómo le estaban dando ese discernimiento a Pedro de que Zafira y Ananías habían agarrado una parte del precio de esa heredad, no lo trajeron completo. Y entonces esta parte de, ¿por qué dejaste? ¿Por qué llenaste? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué permitiste eso? Eso para mí se me hizo bien, bien fuerte, porque cuando dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es fuerte, porque fíjate cómo te das cuenta que no nada más llega a la mente, sino ya cuando lo llevas a cabo, porque pudo haber atacado la mente de Ananías y Zafira diciéndoles, agarran una parte, no, ni siquiera se van a dar cuenta los apóstoles, o sea, no va a pasar nada, es su dinero, ustedes pueden hacer con lo que ustedes quieran con su dinero, no tienen por qué llevar todo, así que ustedes agarren nada más una parte y llévense a los apóstoles. Ahí pudo haber quedado en la mente, pero cuando sí lo hicieron, cuando llevaron a cabo la mentira, entonces dice que llena el corazón. Dice, porque Satanás llenó tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo. Y eso también en esta tarde tú y yo podemos aprender. No le estás mintiendo a tu papá, no le estás mintiendo a tu mamá, aunque sí, obviamente, porque sale la mentira hacia ellos. Pero al que primero le estás mintiendo es al Espíritu Santo. Desde ahí tú tienes que pensar antes de que una mentira quiera salir de tu boca. Desde que entra aquí, tú tienes que desecharla para que no salga por tu boca, para que no baje al corazón, para que no se llene tu corazón de mentira y pueda salir esa mentira. Entonces, no le mientes en primer lugar a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu jefe, ni a tu jefa, ni a tus amigos, ni a nadie. Al primero que le estás mintiendo es al Espíritu Santo. Y entonces dice, para que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, es una pregunta. Y le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. O sea, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentías? Si de todos modos iba a ser tuyo, ¿por qué la mentira, Ananías? Y entonces le dice una otra pregunta. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y esa es la pregunta de esta tarde que Dios quiere hacerte a ti y a mí. Si tú has llegado a mentir últimamente, hasta el día de hoy, si hoy lo hiciste, es la pregunta que Dios nos quiere hacer a ti y a mí. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Por qué dejaste que el diablo llenara tu corazón y le mintieras al Espíritu Santo? Son esas preguntas que cuando las reflexionas, te hacen pedazos el corazón y te hacen decirle, perdóname
Dios, porque no lo había visto de esa manera, porque yo pensé que no iba a hacer daño a nadie, porque he llevado esta mentira a través de tantos años y no había pensado que mintiendo yo no era tu hijo, yo no era tu hija, era hijo e hija del padre de la mentira. Y cuando le dice eso, Pedro a Ananías dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. O sea, aquí Pedro se lo está haciendo saber a Ananías, sino a Dios, dice en el 5:4. A los hombres no les estás mintiendo, sino a Dios. Y dice que al oír estas palabras, Ananías expiró, cayó muerto. Y esto, a lo mejor tú y yo no vamos a caer muertos físicamente como Ananías. Esto fue un caso especial. Pero sí hay una muerte espiritual en el momento que tú y yo mentimos y hacemos las cosas que el diablo hace, hay una muerte espiritual. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar bien antes de mentir, porque viene esa muerte espiritual. Aquí fue una muerte física. Dice que cayó Ananías y expiró, y dice que muchos tuvieron temor al ver esa, pues imagínate, Pedro acaba de decir esas palabras y él cae muerto, ha de haber sido algo tan impactante. Y luego dice que lo sacaron, lo envolvieron y mandan a llamar a la esposa, a Zafira. Y Zafira dice que Zafira no sabía nada de esto, ella no tenía conocimiento de lo que había pasado con su esposo. Y entonces cuando entra Zafira, le dice ahora Pedro a ella, dime, ¿vendiste en tal precio la heredad? Y ella, en vez de decir, no, no fue así, si mi esposo les dijo eso, no fue así, ella pudo haber dicho la verdad, pero los dos estaban, ya habían dispuesto en su corazón mentir desde el inicio. Entonces, imagínense ella haber dicho, si yo digo la verdad, voy a echar de cabeza a mi esposo o voy a dejar en mal a mi esposo y yo prefiero quedar bien con mi esposo antes que con Dios. Y eso también tenemos que tener cuidado, mujer, ¿qué tanto estás encubriendo a tu esposo? O varón, hombre, ¿qué tanto estás encubriendo a tu esposa con las mentiras? Yo conozco a muchos matrimonios que entre ellos se encubren mentiras para pues tener algún beneficio o cubrir algo o no sé, ¿no? Pero aquí Zafira encubrió a su esposo y dijo, sí, en ese precio lo vendimos exactamente. Y le dice Pedro, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y también te van a sacar a ti. Al instante ella también cayó a los pies de él y expiró, también murió. Cuando entraron los jóvenes, dice que la hallaron muerta y hubo gran temor en ese lugar porque la sepultaron junto a su marido. Entonces, otro de los propósitos es que a veces para no darle a los demás, ellos no sé si creyeron que llevándole todo el dinero a ellos, los apóstoles iban a agarrar parte de ese dinero y se lo iban a quedar y ellos por avaricia, por quererlo tener todo, dijeron, pues mejor nada más les decimos que es esta parte. Ahora bien, esto también nos enseña mucho a tu diezmo. ¿Qué tanto has mentido en tu sobre que te dan o a la hora de echar tu diezmo? ¿Qué tanto has mentido que tú dices, yo voy a diezmar solo una partecita para que no crean que gano tanto, para que no se vayan a dar cuenta, si no al rato me van a pedir de más o me voy a quedar sin dinero? ¿Y cuántas veces hemos mentido
y no le estamos dando a Dios lo que es de Él, porque es que no le estás dando a Dios. Es que entiende esta parte, a Él no le estás dando nada. A Él le estás regresando lo que es de Él. Él solamente te lo está prestando para que administres, pero en sí ese dinero es de Él te lo dio a ti para que tú lo administraras, pero tú nada más le estás regresando lo que es de Él. Y si tú no lo piensas así, entonces por eso llegamos a mentir que si yo gano tanto dinero, voy a dar el 3% de ese dinero, no lo que la palabra me pide que dé porque es mucho, o para que el pastor no vea que yo gano tanto, o para, ¿te fijas? Porque en ese momento entonces hay una muerte espiritual. Ten mucho cuidado de mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo, porque ya te diste cuenta, para Dios no es tan pasable las mentiras, a tal grado que Ananías y Zafira murieron. Y quiero terminar con este versículo en Efesios 4:22. Cuando dice como título la nueva vida en Cristo, y con esto cierro porque cuando tú escuchas la nueva vida en Cristo, esto quiere decir que cuando tú y yo tenemos una vida nueva, que queremos ser una nueva criatura, ya no pueden caber las mentiras en tu corazón ni en tu mente. No puedes permitir regresar a lo que eras antes, a tu antigua manera de vivir. En el momento que tú vas con Dios, le pides perdón, dice que Él nos ama tanto que nos perdona. Él nos ama, eso lo dice en Romanos 5:8, dice que Él nos ama y nos perdona. Pero tienes tú que ir con esa sinceridad, con esa humildad de decirle, perdóname, porque a pesar de que soy cristiano, a pesar de que conozco la palabra, o si tú todavía no, tú eres una persona que todavía no te congregas en algún lugar, o no tienes todavía esa relación tan cercana con Dios, no importa. Tú desde ahorita, al contrario, es mucho mejor porque ya desde ahorita estás reconociendo que le has fallado a Dios, que has estado más del lado del padre de la mentira que del lado del padre de la verdad, que es Cristo. Y entonces dice que la nueva vida en Cristo, les dije en el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense de ese viejo hombre que está viciado, ya está viciado de las mentiras. Tienen que despojarse como un disfraz, quítenselo, ¿no? Conforme a los deseos engañosos. El engaño es mentir. Y si renuévense en el espíritu de su mente. Desde aquí, si tú no renuevas tu mente, todas las mentiras de Satanás y de todos estos gigantes van a entrar por aquí. Tú tienes que renovar esa mente porque también está viciada. Y si vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, no de la mentira, de la justicia y santidad de la verdad. Y el 25, y quédate con este versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y en el 27 dice, no den lugar al diablo. Entonces dice en el 25, desechando la mentira, hablen verdad. Ese es el reto de esta tarde que Dios quiere ponernos. Y no es tanto reto, porque si tú lo ves de esa manera, te va a costar más trabajo. Es una invitación. Él es tan caballeroso que nos da esa oportunidad de decidir. Y que tú y yo en esta tarde podamos decidir renovar nuestra mente, desechar al viejo hombre, vestirnos de hijos de Dios
y entonces desechar mentira y hablar verdad. Y cada que venga a tu mente decir una mentira, recuerda eso. No le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. No dejes que el diablo llene tu corazón de mentira. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro gigante del cual Dios quiere que aprendamos a vencer. Que Dios te bendiga. Chao.